nuestra escuela de posgrado. Bien, más, ahora vamos a presentar a nuestro ponente principal que tenemos. Él es el magíster Tomás Caicho Rodríguez. Es reconocido investigador por CONCITEC, del grupo Carlos Monge de RENACTI. Es psicólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es magíster en psicología con mención en psicología educativa por la Universidad San Martín de Porres y candidato a doctor en psicología por la Universidad San Martín de Porres. Es docente e investigador de la Universidad Privada del Norte, docente de metodología de la investigación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es profesor visitante y magíster en salud infanto-juvenil de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica del Maule en Chile. Es representante de la Sociedad Interamericana de Psicología en el Perú. También tiene un premio a la excelencia en investigación, el Sevier 2019, de categoría en Ciencias Sociales. Ha realizado pasantías en investigación en Chile, Argentina, Estados Unidos y Brasil. Es autor de 73 artículos indexados en Scopus en el área de Ciencias de la Salud. Per Revier de diversas revistas internacionales en Ciencias de la Salud en Argentina, Chile, Colombia, Brasil, Estados Unidos, como el Acta Médica Peruana, Current Psychology, en Enfermería Clínica, Revista Española de Geriatría, Gerontología, entre otras. Editor de la sección de psicometría de la Revista Argentina en Ciencias del Comportamiento, Scopus Cuartil 4. Estamos muy agradecidos porque en esta noche ha aceptado nuestra invitación el magíster Tomás Caicho, con quien dejamos este espacio. Bueno, muy buenas noches con todos. Es un placer poder compartir hoy día, bueno, los resultados de algunas investigaciones que estamos llevando a cabo. Gracias a la invitación de las autoridades. Un placer reencontrarme con Josué a la distancia, hace tiempo que no nos vemos personalmente, pero bueno, muy agradecido por la presentación también hacia mi persona. Lo que yo voy a presentar el día de hoy básicamente está relacionado pues a los estudios que nosotros, digo nosotros porque es un equipo, pues estamos realizando en el marco de pues un proyecto a gran escala sobre salud mental en poblaciones vulnerables, ¿no? Dentro de estas poblaciones vulnerables nosotros hemos identificado dos que no solamente en el Perú, sino también en Latinoamérica, pues tienen pocos estudios realizados. Uno es la población de la policía y las Fuerzas Armadas, en lo cual involucra pues al ejército, a la aviación y a la marina, y también los adultos mayores, ¿no? Estos últimos, bueno, ya lo explicaré un poco, de muy difícil acceso en cuanto a las evaluaciones que se pueden realizar, ¿sí? Comentar también que en realidad, como dije, es un proyecto a gran escala porque este proyecto está enmarcado con otro en cooperación con la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, en el cual pues estamos evaluando la salud mental en 7 países latinoamericanos, ¿no? En Colombia, en México, en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Paraguay, Uruguay y El Salvador. Bueno, en 8, perdón, en 8 países latinoamericanos, que también hay unos estudios que estamos llevando a cabo. He dividido la presentación en dos, ¿no? En un inicio, pues, los resultados asociados a la población de policías y fuerzas armadas, para finalizar, pues, con los resultados referidos a los adultos mayores, ¿sí? Bien, entonces, en primer término, en realidad, vamos a hablar un poco de un estudio que es un capítulo del libro, ¿no? Que ya está aceptado, es un capítulo del libro sobre psicología y COVID, que pues evalúa tanto algunos antecedentes sociodemográficos, el miedo y la obsesión por el COVID, como predictores de la salud mental, ¿no? Este estudio en realidad pues está realizado en conjunto con la Universidad
de Valencia en España, UPC, con la Universidad Privada de Tacna, la Universidad Peruana de la Unión, ¿no? Y también la Universidad Nacional de Rosario. El representante aquí de la Universidad Peruana de la Unión es el profesor Lindsay Whitman Vilca. Entonces, voy a compartir esto y listo. Bueno, nosotros sabemos en realidad acerca de el número de casos diagnosticados y muertes, lo que nos convierte pues en uno de los países que tiene la mayor tasa de prevalencia en función a casos diagnosticados y también a uno de los mayores en relación a los fallecimientos, a los muertos, ¿no? Dentro de esto, en realidad sabemos pues que la mayor prevalencia lo tienen los adultos mayores, ¿no? Luego los jóvenes y finalmente los niños. Lamentablemente, no hay un dato oficial, en base a lo que yo he buscado o hemos buscado en realidad dentro del equipo, no hay un dato oficial acerca de la cantidad pues, de policías contagiados o muertos, ¿no? A lo más existen pues ciertos informes periodísticos, ¿no? Como por ejemplo ese, ¿no? Que señalaba que aproximadamente 27.000 policías han sido contagiados y 455 de ellos han muerto, ¿no? Hubo estos otros, ¿no? En cuanto al personal militar específicamente, que registra pues cerca de 2.000 contagiados y 70 fallecidos por coronavirus. Como repito, no hemos encontrado pues una fuente oficial, ¿no? Ya que la sala situacional del MINSA no divide en función a ciertas profesiones, ¿ya? Más que todo lo divide en función a sexo, en función a grupo etario. Entonces eso como que dificulta tener un número exacto acerca de los contagiados y los fallecidos en las policías y las Fuerzas Armadas, ¿ya? Eso es uno de los puntos también importantes a tomar en consideración para que nosotros nos hayamos decidido a poder realizar este estudio, ¿ya? Sabemos pues que en general la pandemia de la COVID-19 ha generado pues un gran impacto en la salud mental en toda la población a nivel mundial. Esto ha llevado a que las personas expresen sentimientos de soledad, de ansiedad, depresión, estrés, miedo, irritabilidad, estrés postraumático, etc. Existe mucha información al respecto, ¿no? En el Perú existen sí algunos estudios acerca del impacto de la COVID en la salud mental de trabajadores de salud, ¿sí? Pero no en otro tipo. Hay dos evidencias que yo he encontrado acerca de este tema, pero en trabajadores de la salud. Sin embargo, es muy poco lo que se conoce pues, sobre la salud mental de los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales, quienes pues, son aún un importante grupo de respuesta frente a la COVID e incluso, ¿ya?, es afectado por un mayor número de factores estresantes, ¿no? En el contexto de la pandemia que nos ha acompañado desde marzo en el Perú, pues los policías y militares en realidad se han encargado del control del orden público, de tratar de garantizar el cumplimiento de las medidas dispuestas por el gobierno para enfrentar esta pandemia. Se ha encargado del cumplimiento de las cuarentenas, el cumplimiento de los toques de queda, evitar las aglomeraciones y reuniones. Ha protegido también las instituciones de salud, los centros de abastecimiento de productos de primera necesidad. Y a diferencia también de los trabajadores de la salud, que tienen obviamente una gran importancia, pues la actividad de policías y militares implica además enfrentar pues amenazas violentas, presencias de abusos, muertes, ¿no? Así como también el uso de fuerza letal. En este sentido, pues, junto con otros autores, podemos concluir que el trabajo de policías y militares los también a un mayor riesgo de contagio de la enfermedad, lo cual genera un aumento ya a su carga laboral y al estrés, ¿no? Estudios anteriores al inicio de la pandemia, ojo, antes del inicio de la pandemia, señalan pues, por ejemplo, en el caso de los policías, que es el primer estudio, es en la parte superior, señalaban que el 14.6% de los policías presentaban depresión, el 14.2% trastornos de estrés postraumático, 9.6% trastornos de ansiedad generalizada, 8.5% ideaciones suicidas y 5% era dependiente del alcohol, ¿no? Esto a partir de un estudio de revisión sistemática y metaanálisis, en el caso de los policías. En el caso de los militares, pues otro estudio también de revisión, señaló que el 72% reportaron tener síntomas depresivos, el 62% trastornos de estrés postraumático, 27% trastornos por consumo de alcohol, 25% trastornos
de pánico y el 48% ideas suicidas. Como ven, pues, los porcentajes de prevalencia son significativamente mayores en militares que en policías. Como es esperable, en realidad, ¿ya? Ojo que estos datos de prevalencia fueron antes de la pandemia, y como es esperable, la pandemia pues, de la COVID-19 aumenta el riesgo de desarrollar problemas mental, o otra posibilidad es que agrave ya los problemas preexistentes en policías y militares, lo cual va a afectar su funcionamiento diario. Nosotros hicimos, bueno, como parte de ese estudio que yo les comento, publicamos en la revista Acta Médica Peruana, la revista oficial del Colegio Médico del Perú, pues un estudio preliminar, en realidad, un letter, algo pequeño, acerca de la COVID-19 y la salud mental en policías peruanos. Dentro de este estudio, que ustedes pueden ver ahí, es de acceso libre también, encontramos pues que el 19,6% de estos policías presentaron síntomas de depresión, el 17,3% presentaron síntomas de ansiedad generalizada, 42,5% indicó tener mucho miedo a la COVID-19. Presentamos también una tabla en la cual pues vimos los porcentajes de acuerdo y de desacuerdo a una serie de preguntas que medían el miedo al coronavirus, ¿no? Y básicamente encontramos pues que cerca del 40-45% tenían pues miedo al COVID-19, ¿no? Es decir, estaban de acuerdo, totalmente de acuerdo con el ítem referido a que ellos tenían miedo al COVID. ¿Sí? Un estudio muy simpático en realidad, utilizamos escalas relativamente cortas, ¿ya? Ya les explicaré en su momento por qué. Asimismo, en el caso de los militares, el riesgo de problemas de salud mental en esta población militar ha incrementado, específicamente por la mayor carga laboral, por el estrés que ya les comentaba. Esto ha elevado el desarrollo de síntomas de ansiedad, de depresión, en mayor medida a lo largo de esta pandemia, ¿no? Sobre todo, se ha encontrado pues que en los militares la preocupación fundamental está básicamente en ya sea estar infectados o infectar también a su propia familia. La constante exposición a la infección, a la enfermedad, genera, en general en todos, la aparición de síntomas de ansiedad, de miedo, ¿no? Así también como la aparición de pensamientos disfuncionales relacionados con la pandemia, ¿no? Estos pensamientos disfuncionales son los que conocemos como los pensamientos obsesivos. Estos pensamientos obsesivos, junto con el miedo sobre la COVID-19, se relaciona pues con una mayor ansiedad por COVID, desesperanza, estrés postraumático e ideación suicida. A pesar de esto, ¿no? A pesar de los estudios de los pocos estudios que se han realizado, ¿ya? Pero que son importantes, en el Perú no existen lineamientos centrados en emergencia de salud pública, específicamente para manejar el impacto de la COVID-19 en el trabajo policial y militar a corto o a largo plazo, ¿no? No es algo que solamente ocurre en Perú, es algo generalizado, ¿no? Es así que en este sentido nosotros pues realizamos un estudio que tuvo como objetivo explicar algunos indicadores de salud mental a partir de ciertas variables sociodemográficas, como son el tipo de institución a la cual pertenece, el rango dentro de la institución policial y militar y la ciudad de procedencia, así también como el miedo y la obsesión por el COVID en un grupo de policías y militares, ¿no? El estudio se realizó entre el 19 y el 30 de junio del 2020, cuando el número de contagios y muertes pues estaba en aumento en nuestro país. Se utilizó un muestreo de conveniencia de tipo bola de nieve, ¿no? En ese sentido, pues, se pidió a los participantes que compartieran las encuestas en sus redes sociales y profesionales y que lo compartieran también con otros colegas, con otros policías y con otros militares, ¿ya? Eso tiene una limitación, ya lo conversaremos también más adelante. Los participantes dieron su consentimiento informado en línea, respondieron una encuesta de forma anónima, aproximadamente 15 minutos, en la plataforma de Google Form. No se dio ninguna compensación económica por participar en el estudio, y además, pues, el estudio recibió la aprobación del Comité de Ética de la Universidad Privada del Norte y se guió por los principios, pues, éticos de las instituciones internacionales. Participaron 214 policías y miembros de las Fuerzas Armadas que tenían una característica importante, es un criterio de inclusión, que laboraban
en la vía pública para hacer cumplir las medidas adoptadas por el gobierno peruano, es decir, aquellos policías o militares que hacían trabajo administrativo, pues no se tomaron en consideración. El promedio de edad fue de 29.33 años, la mayoría de los participantes fueron hombres, en realidad casi todos, la mayoría residentes en Lima y la mayoría eran solteros. El 56.5% pertenecían al ejército, en segundo lugar el 33.6% eran policías, el 7.5% pertenecía a la Marina y solamente el 2.3% a la Fuerza Aérea. La mayoría eran parte de la tropa, el 43%, seguidos de los suboficiales, 31.8%. La mayoría indicó no haber sido diagnosticado por el COVID, el 86%, y no tener tampoco familiares infectados. Sin embargo, el 76.2% sí reportó tener pues, colegas, es decir, otros policías, otros militares, infectados con la COVID-19. Finalmente, el 56.5% indicó estar expuesto a información sobre la COVID aproximadamente entre 1 a 3 horas a la semana. El 19.6% informó estar expuesto a información entre 3 a 5 horas, el 18.2% más de 7 horas y el 5.6% entre 5 a 7 horas. ¿Qué instrumentos utilizamos? Bueno, un cuestionario sociodemográfico, donde recabamos información que ya mencioné. Luego utilizamos también un inventario de salud mental revisado, conformado por 5 preguntas, que evalúa síntomas de ansiedad, depresión y angustia general durante las 2 últimas semanas. Como dije, conformado por 5 preguntas. Luego utilizamos una escala de obsesión por el COVID, ¿ya? Conformado por 4 preguntas, que evalúan la frecuencia de patrones de pensamientos persistentes u obsesivos respecto a la enfermedad. Utilizamos también la escala de miedo al COVID, ¿no? Que evalúa el miedo a la COVID-19 a partir de 7 ítems. Esta escala es una de las más utilizadas a nivel mundial. Ha sido validada en nuestro país, ¿no? Por el doctor Huarcaya. Nosotros justo antes de ingresar a la exposición estaba resolviendo unos formatos que una revista me dio, me brindó porque habían aceptado justo la validación que nosotros hicimos de esta escala en adultos mayores, que es parte de lo que yo les voy a mostrar más adelante. Utilizamos también una medida de depresión, que es el PHQ-2, ¿ya? Que está formado por 2 ítems que evalúan la frecuencia de síntomas depresivos experimentados en las últimas 2 semanas, y el GAT-2, ¿no? Que también es una medida de autoinforme de 2 ítems que evalúa la frecuencia de síntomas de trastorno de ansiedad generalizada también en las últimas 2 semanas. Como verán, es decir, tenemos 5, 9, 7, 16, más 4, 20, más las preguntas sociodemográficas, algo de solamente 25 preguntas en general, ¿no? ¿Por qué utilizar pruebas tan cortas, ¿no? Tiene sus ventajas, tiene sus limitaciones. La principal ventaja básicamente es la rapidez. Nosotros necesitábamos pues un instrumento o instrumentos relativamente rápidos, tomando en consideración también que el tiempo de estas personas, de estos policías o militares que trabajan pues diariamente en la vía pública, no era el mismo que si, no sé, estuviésemos en un aula de clases o en un ambiente mucho más parametrizado, ¿sí? Necesitamos pruebas muy rápidas, ya, cortas, como medidas de screening, pero que pues hayan demostrado evidencias de validez y evidencias de confiabilidad. Los 5 instrumentos que nosotros hemos empleado acá, sin contar el cuestionario sociodemográfico, pues han sido utilizados en diversas investigaciones a nivel mundial y han demostrado ser muy adecuadas dentro de estudios que evalúan modelos teóricos o modelos psicológicos como ese que nosotros estamos haciendo. Ya para un diagnóstico mucho más preciso, ¿no? Un diagnóstico clínico, obviamente tendríamos que utilizar otro tipo de instrumentos, ¿ya? Nosotros probamos este modelo a priori, en realidad, ¿ya? En el cual pues las variables sociodemográficas, como ustedes pueden observar, las variables sociodemográficas afectan el miedo al COVID. A su vez, el miedo al COVID impacta en la obsesión por la enfermedad, y ambos, tanto el miedo como la obsesión, impactan también en la salud mental. Y esa salud mental está evaluada a través de 3 indicadores: un indicador de ansiedad, un indicador de depresión y un indicador de salud mental general. La estructura final fue la que pues, ustedes pueden observar aquí.
de las diferentes variables sociodemográficas que nosotros evaluamos, solamente 3 fueron estadísticamente significativas, es decir, tuvieron un impacto significativo en el miedo al COVID, que es el lugar de residencia, la institución a la que pertenecen y el rango, ¿no? Este modelo, pues, ajustó bien y ajustó mucho mejor, ¿ya? Cuando se quitaron estos indicadores sociodemográficos que no fueron significativos, como ustedes pueden ver en la parte inferior. ¿Sí? En la parte inferior fue mucho mejor, en realidad. ¿Qué podemos concluir de este modelo? ¿Ya? De este modelo de aquí, que podemos concluir, es un modelo predictivo explicativo, que los que viven en Lima tienen más miedo al COVID, lo cual es esperable, porque Lima desde el inicio de la pandemia, pues, fue y es aún, ¿no? La región en la cual encontramos la mayor cantidad de casos diagnosticados y también la mayor cantidad de muertes. Los del ejército temen más al COVID-19 también, ¿no? Esto pues porque también están en el día a día, ¿no? De ahí los de la tropa y los de menor rango temen a la COVID-19 menos que los oficiales o suboficiales, ¿no? Esto se puede explicar de repente por una cuestión de interacción o relación, ¿no? Que tienen pues con la población, ¿ya? A su vez, el efecto del miedo al COVID sobre la obsesión también fue positivo, explica básicamente el 67%, es decir, el miedo explica aproximadamente el 67% de la obsesión, ¿ya? Y el efecto de estar obsesionado por la enfermedad, obsesionado por el virus, sobre la salud mental también fue negativo y grande, ¿no? ¿Sí? Es decir, estar más obsesionado por la enfermedad, tener un mayor conjunto de patrones de pensamiento disfuncionales acerca de la enfermedad, pues impacta negativamente en la salud mental, ¿no? Generando mayor ansiedad, generando mayor depresión y menor salud mental general, ¿sí? Como lo explico ahí muy brevemente, aproximadamente el 10% del miedo al COVID se explica por sus antecedentes, el 44,8% de la obsesión por el virus se explica por el miedo y el 59% de la salud mental se asocia pues con la obsesión por el virus. Las primeras conclusiones de esta parte del estudio, pues nosotros demostramos en cierta medida el impacto que tienen algunas variables sociodemográficas, ¿no? Así como el miedo y la obsesión por el COVID en la salud mental, tanto de policías como militares, considerando la posible presencia de una segunda oleada de la COVID-19, como se está viendo en Europa, pues los resultados de ese estudio permitirían tener información contextualizada a nuestra realidad y preparar también a los policías y militares para afrontar toda la carga de estrés que podrían generar estas situaciones, disminuyendo también, ¿no?, la aparición de efectos secundarios como mayor agotamiento y comportamientos poco saludables, ¿no? Esto ya tratando de tener una perspectiva a futuro, ¿sí? Asimismo, en esta perspectiva a futuro, se podrían pues, organizar programas de intervención para el control del estrés, la promoción de estilos de vida saludable, ¿no? Que permitan también disminuir el miedo y los pensamientos disfuncionales para la mejora en general del bienestar. No solamente para los policías y militares, sino también para el entorno en el cual ellos se encuentran, ¿no? Es decir, sus familias, ya estoy hablando. Algunas limitaciones, en realidad, pues, al utilizar medidas de autoinforme, un sesgo de deshabilidades sociales, o lo sabemos los que trabajamos en proyectos de investigación con medidas de autoinforme. Utilizamos, pues, un método de recolección de información de tipo bola de nieve, es un método de muestreo no probabilístico, ¿no? Entonces, eso, pues, limita la generalización de los resultados a todos los policías o a todos los militares, además que la cantidad de muestra fue relativamente pequeña, ¿no? Y mayoritariamente de Lima. Entonces, eso, repito nuevamente, limita un poco la generalización de los resultados. La segunda parte habla de la evaluación del miedo al COVID, y específicamente la evaluación del miedo en población adulta mayor, ¿sí? En población adulta mayor. Nosotros básicamente, pues, validamos esta escala, ¿sí?, que es la escala de miedo al COVID, ¿ya?, en esta población. Como repito, esta escala es muy utilizada, es una escala muy utilizada a nivel mundial.
Nosotros hemos terminado de hacer un estudio transcultural, ¿no? Evaluando esos 8 países, y hemos demostrado pues, que la escala mide 2 aspectos principales, yo lo voy a explicar, y que esos 2 aspectos principales pues, son estables en todos esos países, ¿no? Latinoamericanos. Bien, entonces, bueno, esto ya lo vi, pero lo que importante es ver esto, ¿no? Sabemos pues que la población más afectada en nuestro país son los adultos mayores, ¿ya? Debemos ver en cuanto al número de fallecidos, ¿ya? Que nos muestra la sala situacional del MINSA, ¿ya? Un poco de teoría, en realidad, sabemos que el miedo puede ser una emoción adaptativa que nos ha permitido a nosotros enfrentar ciertas amenazas potenciales, pero que en niveles excesivos puede llegar a ser desadaptativo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la ausencia del miedo puede resultar perjudicial. Es decir, no tener miedo, ¿ya?, hacia algo, o en este caso una enfermedad, puede resultar negativo, puesto que influye en la disminución de comportamientos de higiene, como dejar de lavarnos las manos o echarnos el alcohol, ¿no? O no guardar el distanciamiento social, ¿no? Ignorar pues estas medidas destinadas a la propagación de la enfermedad, como repito, como no cumplir con el distanciamiento físico que se sugiere. Asimismo, un nivel excesivo de miedo tiene efectos negativos también en el bienestar, generando pues, pudiendo llegar a generar fobias o síntomas de ansiedad social, ¿ya? En este sentido, pues, el estudio del miedo, ¿ya?, es de suma importancia para el bienestar, influye en la manera como nosotros, como los individuos en general, pues se adhieren a estas medidas preventivas frente a una enfermedad. Lamentablemente en el Perú no se tiene información sobre la prevalencia de respuestas psicológicas hacia el miedo por el COVID, ¿ya? Ni cómo se distribuyen en la población adulta mayor, ¿ya? No hay ese tipo de información al respecto, ¿sí? Es por eso que nosotros realizamos pues un estudio, ¿ya?, igual un muestreo de conveniencia de tipo bola de nieve. Le explico un poquito cómo hicimos en realidad, ¿no? Junto con estudiantes que colaboraron con nosotros, lo que hacíamos era, pues a partir de ellos mismos y nosotros, primero contactarnos con los adultos mayores más cercanos que teníamos, ¿no? Todo vía teléfono, móvil, celular, ¿no? A partir de ello, pues, les indicábamos un poco el objetivo, ¿ya? Y si es que ellos tenían acceso a un correo electrónico, ¿no?, o una red social, pues, y tenían un buen manejo de ello, pues nosotros enviamos directamente el link de evaluación. Caso contrario, pues pedíamos la colaboración de algún familiar, algún joven, nieto, hijo, que en ese momento estuviese en casa para que los pudiera ayudar. De esa manera, ¿no?, pudimos recolectar la información. ¿Sí? Fue un equipo relativamente grande de colaboradores estudiantiles en realidad. Participaron 400 adultos mayores, en realidad fueron 458, pero eliminamos 58 casos, entre edades entre 60 y 86 años, una media de edad de 68.04, la mayoría fueron mujeres y la mayoría eran casados. La gran mayoría, 82.2%, era jubilado, el 98% no había sido diagnosticado con la enfermedad, pero sí tenían algún tipo de familiar, ya sea cercano o lejano, así como amigos que fueron diagnosticados con la COVID. Finalmente, el 50.8% pensó, vio o escuchó información sobre el COVID entre 1 a 3 horas en las últimas semanas previas al estudio. El estudio se realizó entre el 29 de mayo y el 25 de junio del 2020. Se brindó el consentimiento informado, respondieron esta encuesta anónima en Google Form, ¿no? Y también pues nos adherimos a todos los procedimientos éticos convenientes. Utilizamos pues la escala de miedo al COVID, utilizamos el GAT-2, utilizamos el PHQ-2 y también la escala de salud mental de 5 ítems revisados, que ya los mencioné anteriormente. Primero, nosotros estimamos un poco qué modelo conceptual era el más pertinente para evaluar el miedo. Bajo escala inicial, probamos un modelo unidimensional, es decir, que los 7 ítems medían una sola cosa,
Luego probamos el modelo 2, que es un modelo de 2 factores correlacionados. Estos 2 factores eran respuestas emocionales, el factor 1, y el factor 2 eran respuestas fisiológicas. ¿Sí? El modelo 3 es un modelo bifactor, ¿ya? En donde estos 2 factores, emocional y fisiológico, pues también se agrupaban dentro de un solo factor general. Adicionalmente, añadimos 2 factores alternativos. ¿Sí? Estos 3 primeros modelos son los modelos que en la literatura internacional existen. ¿Ya? Es decir, hay varios estudios que han señalado que esta escala de miedo se conforma por una dimensión, por 2 dimensiones o por un modelo bifactor. Nosotros adicionalmente probamos 2 modelos más. Un modelo bifactor con un solo factor específico, es decir, que un factor general, bueno, ustedes pueden ver ahí el modelo 4, un solo factor general subyacente a todos los ítems, más un solo factor específico, ¿ya? Y pues un modelo bifactor con un solo factor específico 2, ¿no? En este caso subyace al otro factor. El modelo 4 subyace el factor emocional y el modelo 5 el factor fisiológico. Entonces, nosotros probamos esos 5 modelos. Estos 2 últimos modelos nosotros lo hemos propuesto. ¿Sí? Y bueno, probamos básicamente ello a partir pues de modelos factoriales y encontramos pues que el modelo 4 es el modelo que mejor ajusta en realidad. No nos quedamos con el modelo bifactor, a pesar de que mostraba un adecuado ajuste, ¿ya? Porque básicamente también presentaba algunos casos extremos y algunos casos raros. Entonces simplemente nos abocamos al modelo 4, que es un modelo bifactor con un solo factor específico, ¿ya? Probamos también las fiabilidades, ¿sí? Todas las fiabilidades eran altas en realidad, por encima del 0.8. No lo hicimos con el famoso alfa de Cronbach, lo hicimos con un coeficiente también de confiabilidad compuesta, ¿no? Que es sugerido para estudios factoriales. Sabemos pues de algunas limitaciones que tiene el coeficiente alfa bajo o cuando se utiliza dentro de modelos factoriales. Y bueno, nosotros, bueno, comprobamos esto, ¿no? Es decir, la escala tiene evidencias de validez, tiene evidencias de fiabilidad, y en base a eso, pues nosotros probamos un modelo, también un modelo explicativo, un poco similar a lo que hicimos en relación a los policías y militares, si ustedes se dan cuenta, ¿no? En este caso, a su mano izquierda, pues están las variables sociodemográficas, que afectan el miedo al COVID y cómo este miedo al COVID pues afecta la salud mental a partir de estos 3 indicadores que ya conocemos, ¿no? La ansiedad, la depresión y un indicador de salud mental general, ¿ya? Este modelo ajustó adecuadamente, ajustó muy bien, ¿ya? Muy bien. Había algunas variables sociodemográficas que no tuvieron ningún impacto significativo, ¿ya? Como es el caso, por ejemplo, del diagnóstico de COVID de algún familiar o de algún amigo, ¿no? Es decir, el que los adultos mayores tengan a un familiar diagnosticado con la enfermedad o un amigo diagnosticado con la enfermedad en este modelo específicamente, pues no tiene un impacto significativo en el miedo, ¿ya? En el miedo al COVID o el miedo que ellos puedan tener a la enfermedad. En general, en realidad, los resultados señalan que hay un gran efecto del miedo al COVID sobre la salud mental, ¿no? Cerca del 35% en realidad. Asimismo, pues encontramos que el sexo sí tiene un impacto importante en el miedo y específicamente las mujeres. Las mujeres pues, tienden a tener más miedo a la COVID-19 que los hombres. Esto pues está muy bien documentado en realidad en la literatura aparecida a lo largo de este año. La edad, ¿no? Eso se relaciona positivamente con el factor específico 1, es decir, a mayor edad pues hay un mayor miedo emocional, ¿ya? Asimismo, la cantidad de información también afectó de manera positiva al miedo. Mientras yo estoy mayor tiempo expuesto a información sobre la COVID-19, esto va a generar un aumento en el miedo, ¿no? En el miedo a la enfermedad. Y como ya lo mencioné, pues tener algún familiar o un amigo diagnosticado con la COVID, pues no tuvo ningún efecto, ¿ya? No tuvo ningún efecto sobre el miedo. Asimismo, probamos otro modelo, pero ya no con el miedo a la COVID, sino con otra variable muy interesante
que es la ansiedad a la COVID. Y para eso utilizamos pues, una escala específica, ¿ya? Que es la escala de ansiedad a la COVID. No utilizamos una escala de ansiedad general, ¿ya? Porque podría o sobreestimar, ¿no? Podría darnos pues, algún resultado engañoso. ¿Por qué? Porque estamos viendo ansiedad general, más no ansiedad hacia la enfermedad específicamente, ¿ya? Entonces, probamos este modelo, ¿ya? De ansiedad que también está en evaluación en una revista. ¿Ya? Todo lo que yo he presentado, es decir, ya está o aceptado, por ejemplo, miedo al COVID en ancianos ya está aceptado para publicar, lo de policías está aceptado para el capítulo del libro internacional y este de acá está en revisión. Es decir, todo está o publicado o aceptado o en revisión. Que es algo que nos caracteriza a nosotros dentro del equipo, que nunca presentamos algo que no hayamos probado empíricamente, ¿sí? Entonces, probamos este modelo y básicamente encontramos que las variables sociodemográficas explicaron aproximadamente el 23.8% de la varianza de la variable latente, en este caso la variable latente es ansiedad por el COVID, ¿ya? Y que a su vez esta ansiedad por el COVID también tiene un impacto grande tanto en la salud mental general, ¿no? Cerca del 51%, en la ansiedad cerca del 52%, y en la depresión cerca del 50%, ¿no? 46.9% aproximadamente. Asimismo, vimos el impacto de algunas variables sociodemográficas. En este caso, la edad, vimos que no tiene un impacto significativo en la ansiedad, más sí lo vimos en el miedo, ¿ya? En este caso, por ejemplo, en general podemos concluir solo de las variables sociodemográficas que el sexo femenino, el tiempo de exposición a la enfermedad, el desempleo, el haber sido diagnosticado con COVID y tener un familiar diagnosticado con la enfermedad, aumentaron el riesgo de tener niveles altos de ansiedad. Ojo que el estudio de miedo fue realizado con 400 adultos mayores, este fue realizado con 285 adultos mayores. Es otra muestra, ¿ya? De la misma muestra, ¿correcto? Entonces eso básicamente fue lo que encontramos, ¿no? El sexo femenino tiene más ansiedad por el COVID, mientras más tiempo estoy expuesto a información, eso me genera más ansiedad, ¿ya? El desempleo también me genera más ansiedad por la enfermedad, estar desempleado. Haber sido diagnosticado, es decir, un diagnóstico propio, junto con tener un familiar diagnosticado, también aumenta el riesgo de tener altos niveles de ansiedad. Y a su vez esto, como ya lo expliqué, también genera una disminución de la salud mental en general, un aumento de la ansiedad generalizada, ¿ya? Y también un aumento de la depresión. Y bueno, eso es básicamente lo que venía yo a comentarles en general. Como ven, creo que, bueno, son los primeros estudios que se realizan en estas dos poblaciones en el Perú y básicamente también uno de los pocos que se realizan a nivel latinoamericano y a nivel internacional en general. No hay mucha información, ¿ya? Uno, bueno, por lo difícil que es acceder a los adultos mayores, salvo que tengas pues algún tipo de acceso a la data que a nivel nacional, las instituciones gubernamentales como el MINSA, etcétera, puedan recoger. Nosotros no tuvimos eso, así que nosotros hicimos como que un trabajo de campo muy, muy duro, como yo le expliqué. Entonces, creo que eso le genera pues un valor adicional al trabajo que el equipo en general ha realizado, ¿sí? Entonces, esto nos sirve pues no solamente en esta pandemia, sino, porque estoy muy seguro que no va a ser la última, nos puede servir pues como información que nos ayuda a prevenir también problemas de salud mental para futuros problemas de salud pública que se nos puedan presentar a la humanidad en general, ¿no? Entonces, eso sería todo. No sé si tuviesen alguna interrogante, alguna pregunta. Yo tiendo a hablar muy poco, a pesar de que creo que esta vez sí me excedí un poquito, pero tiendo a hablar muy poco, no soy mucho de hablar. Entonces, bueno, estoy para servir y contestar alguna duda si es que la tuviesen. Muchas gracias, Tomás. En realidad son investigaciones novedosas que se están dando a conocer recién y en realidad muy interesantes. Mire, una de las cosas que nosotros también, bueno, acá con los alumnos has compartido el hecho de, mencionabas también utilizar pruebas cortas, ¿no? Siempre tendemos a utilizar las pruebas largas, con muchos ítems, y ahorita en esta situación de pandemia también se nos hace bastante difícil la aplicación de estos instrumentos, ¿no?
para publicar en las revistas, el hecho de que sean pruebas cortas es una limitación. Hay revistas que te reciben, hay revistas que no, o es siempre y cuando tengan una validez y confiabilidad, las puedes presentar. Bien, muy interesante tu pregunta, Sara, porque en realidad eso me permite derribar algunos mitos. Uno, sabemos que las pruebas en realidad, o toda prueba psicológica, está construida para un fin específico y para una población específica. Entonces, eso hay que tener de arranque muy en claro. Es decir, si una prueba ha sido creada para evaluar a adultos mayores, yo no podría utilizarla para evaluar pues, a otros grupos etarios. Y digo el ejemplo que de repente ustedes conocen, esta escala de bienestar psicológico de Carol Reif, o Riff, ¿no? ¿Sí? Que en realidad Riff, bajo su modelo, que es un modelo muy bueno, pues inicialmente creó ese instrumento para medir el bienestar psicológico en adultos mayores, básicamente. Si nosotros leemos las preguntas, ¿ya? Yo he hecho una presentación antes para otro evento sobre esto, pues son preguntas que están referidas a personas ya con años de experiencia, ¿no? Y cuando nosotros hemos aplicado, no nosotros específicamente, sino en general, ¿no? Cuando las investigaciones han aplicado esto a otros grupos etarios, adolescentes, etcétera, la estructura factorial, por ejemplo, por poner solamente un caso, no se mantiene. Esto lo ha documentado muy bien el profesor Sergio Domínguez en un artículo publicado hace un año o un par de años, si no me equivoco, que analizaba estas diferentes estructuras de esta prueba en especial, ¿no? Entonces, a eso voy con que los instrumentos se utilizan para una población específica, uno, y dos, para un fin específico. Entonces, hay instrumentos que pueden ser muy bien utilizados para hacer un diagnóstico clínico, como yo mencionaba. Si para yo dar un diagnóstico clínico de ansiedad, por ejemplo, no me bastaría con dos preguntas, ¿no? Yo no podría hacerlo con solamente dos indicadores, porque sabemos pues, que la ansiedad tiene un conjunto de indicadores psicológicos y fisiológicos, ¿correcto? Pero sí yo podría utilizar una escala corta, relativamente corta, de 5, 6, 2, o inclusive una medida de ítem único, ¿ya? Para poder probar un modelo como el que yo les he mostrado, ¿no? Sí, dentro de un modelo, bien yo puedo utilizarlo. Nosotros hemos utilizado para otro estudio comparando la salud mental, la soledad entre adultos mayores peruanos y españoles. Hemos utilizado, por ejemplo, un ítem único que mide salud en general, ¿no? ¿Sí? Como un ancla, algo así, para poder anclarlo junto con otras variables, ¿no? Entonces, yo creo más que la discusión en que la cantidad de ítems, si es más o menos, está en ver para qué lo voy a usar, ¿no? Entonces, creo que esa es la discusión. ¿Para qué lo voy a usar? Ahora, obviamente, en este contexto en el cual nosotros pasamos, pues son de mucha utilidad para investigación las medidas cortas. Y más aún en población con la que particularmente nosotros trabajamos, ¿no? Adultos mayores, policías que no tienen mucho tiempo, ¿correcto? Es más, en adultos mayores, ya sea con o sin pandemia, en realidad yo siempre también he trabajado con pruebas muy cortas. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos pues que adultos mayores tienen algunos problemas en cuanto a concentración, memoria, etcétera, que también dificulta poder utilizar pruebas de 30, 40 o 50 preguntas, ¿no? ¿Sí? Entonces, repito, más que la discusión en cuanto a la cantidad, yo creo que la discusión está en función al uso. ¿Qué uso le voy a dar yo al instrumento? Si es para diagnóstico clínico o si es para investigación. Si es para investigación, bien puede ser. Pero creo que, lamentablemente, todavía nosotros mantenemos un esquema de pensamiento en cuanto a investigación y en psicología que viene de larga data, de que mientras más es mejor, ¿no? Mientras más muestra es mejor, mientras más ítems es mejor, mientras más páginas tenga mi tesis es mejor, ¿ya? Pero en realidad la cantidad no va en relación con la calidad del trabajo, ¿no? La segunda parte de tu pregunta, si hincapié si es que es difícil o no que los artículos sean aceptados con escalas cortas, y en realidad no, como te dije, este estudio de miedo de ancianos, pues ya yo estaba revisando el preprint, ¿no? Y es una escala de
7 preguntas, la de miedo, y con los otros 2 indicadores de ansiedad, 2 indicadores de depresión. Todo está en la fundamentación, en realidad. En la fundamentación, ¿para qué lo vas a utilizar? ¿No? Yo tiendo, de repente eso puede ser como que un apoyo para los investigadores que me están escuchando. Yo tiendo a que si la cantidad de palabras dentro del artículo me lo permite, poder puntualizar, por ejemplo, de que el GAT2 y el PHQ2 pues se han utilizado mucho en investigación en tales poblaciones, y citándole específicamente, ¿no? Como para darle un poco más de fuerza a que, oye, mira, yo no soy el único, ¿no? Sino que también A, B y C autores también lo han utilizado, ¿no? Y trato siempre de buscar, pues, que este A, B y C autor sean autores de artículos publicados en revistas muy buenas, como para darle también otro peso adicional, digámoslo así. Ok, gracias. Eso también nos llama a que nosotros podamos hacer una búsqueda, ¿no? De estas escalas, y porque siempre tendemos, pues, a lo tradicional, a buscar las escalas antiguas, ¿no? Que ya tienen validez y que se han usado bastante. Entonces, esto también es innovador para que nosotros también busquemos estas escalas en los buscadores, ¿no? De Internet. La profesora Chelita también tenía una pregunta. Tengo varias, Ya. pero bueno, por ahí quería preguntarte, Tomás, el hecho de tener varias pruebas, que son 5 pruebas que han utilizado, que se usan a veces 2, 3, 4, 5, ¿tiene algo que ver esto para que, que cada instrumento tenga menos ítems? O sea, respalda, porque de alguna manera están como que muy relacionados. ¿Eso ayuda? ¿O puedo yo usar 2 pruebas con 10 ítems, 5, 5? Depende del objetivo del estudio, ¿no? Depende del objetivo del estudio, en realidad. Es decir, yo podría utilizar una sola prueba incluso que mida diferentes aspectos. Por ejemplo, justo ya estaba revisando porque estaba corrigiendo un artículo que nos han mandado, pues, algunas sugerencias los revisores, que es un artículo sobre satisfacción con la vida familiar, que hicimos como un cross-cultural también entre adolescentes peruanos y portugueses. Y un revisor me decía, oye, pero esta escala que has utilizado, una escala para medir satisfacción con la vida familiar de 5 preguntas, ha sido parte de un estudio de los 90 también, de una escala extendida, ¿no? Y busqué y de verdad, es decir, existe una escala extendida de satisfacción con la vida que tiene diferentes aspectos, ¿no? Entonces yo bien podría utilizar solamente esa misma escala, una escala extendida que tiene como 30 ítems, pero que mide, pues, satisfacción familiar, satisfacción con los amigos, satisfacción religiosa, etcétera, ¿no? Entonces, va a depender un poco de los objetivos del estudio, ¿no? Lo bueno de las escalas cortas es que te permite también poder tener información sobre otros constructos, ¿no? Eso. Otros constructos. Eso. Si yo tuviese, no sé, si yo quisiese evaluar personalidad, ya me estoy yendo muy atrás con el MMPI, por ejemplo, ¿no? Que es una escala muy larga que tiene más de 5 ítems, obviamente no, ¿no? Pero incluso hay escalas muy breves. El profesor Sergio Domínguez validó para Perú una escala breve del Big Five, de 15 preguntas nada más, por ejemplo, ¿no? No sé si ustedes sabían, ¿no? Para evaluar personalidad bajo el modelo de los 5 grandes factores, que es el modelo teórico, pues, que más estabilidad tiene a nivel transcultural, ¿no? Eso, con 15 preguntas puedes evaluar la personalidad bajo ese modelo. Va a depender mucho del objetivo. Lo que sí, repito nuevamente, las escalas cortas tienen la facilidad de generar espacio para muchos más constructos, y ahí puedes, pues, tú ser muy, muy creativo y en base a la literatura poder generar, pues, modelos como estos, que en realidad son modelos simples, ¿no? Porque son solamente antecedentes, una variable mediadora y una consecuencia. Pero sabemos, pues, que hay muchos otros modelos más complejos que nosotros podemos utilizar, ¿no? Ahora, las escalas breves también te permiten trabajar con estos modelos latentes, ¿ya? Si ustedes habrán visto un poco, lo que nosotros trabajamos son los modelos. Vuelvo a presentar esto para explicar, creo que puede ser importante ello, ¿ya? Creo que lo vimos acá. Ya, por ejemplo, este de aquí, ¿no? Que ustedes pueden ver, ¿ya? Este es un modelo, pues, de relaciones
latentes. ¿Por qué latentes? Porque trabajamos pues con las variables latentes. En este caso, modelamos que cada variable latente está conformada por sus mismos ítems, ¿no? No lo hacemos con los path analysis, que son los famosos path analysis que trabajan con los puntajes directos, ¿no? Nosotros trabajamos con los constructos en sí. Entonces, al tener medidas cortas, te permite esto. Por ejemplo, una escala que tenga 25 ítems va a ser mucho más difícil poder modelarlo, ¿no? ¿Sí? Y a veces nos ha pasado dentro del equipo que tiende a no funcionar adecuadamente, ¿no? Cuando son gran cantidad de ítems, tiende a no funcionar adecuadamente bajo estos modelos latentes. Quizás con los path analysis pueda como que tener en consideración. Lo malo de los path analysis es que trabaja con los puntajes directos y no toma en cuenta tanto los ítems como tampoco los errores de los ítems. Bueno, acá no le hemos puesto los errores por una cuestión pues de visibilidad, ¿no? Pero los path analysis no toman en cuenta los errores. Los modelos latentes sí toman en cuenta el impacto que tiene el error de medición, que toda medición tiene un error, ¿no? Dentro del modelo explicativo. No sé si podré contestar tu pregunta o varía un poco. Sí, justo estoy trabajando la tesis y estoy trabajando un modelo explicativo, entonces me da un poquito más de luces aquí. Yo tenía otra pregunta, mira, esto, y yo creo que a los alumnos también les interesa, porque nuestros estudiantes van a publicar, tienen que someter un artículo. Respecto al tema de la muestra, yo entiendo que cuando uno va a presentar su artículo en una revista, ¿no? Un requisito importante que ellos te piden es el tema de que si tu trabajo ha pasado por el comité de ética o tiene los permisos de la institución a donde tú estás haciendo tu investigación. Pero a veces no sucede, por ejemplo, quiero hacer mi investigación en el Ministerio de Salud y hacer todos los protocolos es bien tedioso, ¿no? Entonces es más fácil de pronto para mí como investigadora participar de eventos, de congresos, ¿no? Si se trata de tema presencial y de pronto aplicar mis instrumentos, por un lado, y ahora que estamos en tiempos de pandemia, es fácil lanzar un formulario, ¿no? ¿Cómo se justificaría estos requerimientos de las revistas en tu experiencia? ¿Habría algún criterio? ¿Serían aceptados estas dos formas o de todas formas necesitamos tener un permiso de la institución a la cual representa mi muestra? Ya, ahí, por ejemplo, lo ideal sería tener toda la reglamentación, ¿no? Sí. Esto del comité de ética que tú mencionabas, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Hoy en día es incluso más importante. Eh, eh, Porque, por ejemplo, se piensa que solamente haciendo un formulario en Google o en cualquier otra plataforma y pasarlo por las redes es suficiente y ya está, ¿no? Bueno, yo no lo he mencionado acá en realidad, pero nosotros pues ya en el artículo, de repente yo lo puedo compartir y ahí estará más extenso todo. Hay todo un procedimiento ético para exclusivamente investigaciones online, ¿no? Entonces, no es solamente lo que yo tengo en papel, pasarlo a un formato online y pasarlo por las redes o los correos y listo. Hay todo un procedimiento ético ahí, ¿ya? Que va desde el mismo envío hasta el encriptado de los archivos, etcétera, ¿ya? Entonces, y eso debe pasar por un comité de evaluación. Uno, porque, bueno, forma parte del proceso, ¿ya? Y dos, porque algunas revistas, y especialmente algunas revistas de ciencias de la salud, te piden esto, ¿no? Quizás no la de psicología específicamente, ojo, Sí, sí. ¿ya? Quizás no la de psicología, pero también hay que ver que nosotros como psicólogos no solamente podemos publicar en revistas de psicología, sino en revistas de ciencias de la salud en general. Y estas otras revistas de ciencias de la salud en general sí te piden. Me ha pasado que cuando yo he mandado y he puesto simplemente, fue aprobado por el comité de ética de mi universidad, al, Sí. al, al momento de devolverme con las correcciones, ¿no? Algunos revisores me dicen, muy bien, tú has dicho que ha pasado por el comité de ética, por favor,
coloca el código o el número, ¿no?, de la resolución del comité de ética. ¿Sí? No te piden el papel, obviamente, pero sí te piden el código y el número, ¿no?, del informe del comité de ética, ¿no? Porque, pues, en medicina, en enfermería, eso es muy importante, en realidad. Tomás, estamos hablando, el código de ética de la institución donde tú trabajas o donde vas a aplicar los instrumentos. No, no, no. Es decir, puede ser en realidad de ambos, ¿eh? Es decir, yo lo trabajo con mi universidad, ¿ya? Porque yo no trabajo con hospitales o con instituciones de salud, ¿no? Pero sí sé que, por ejemplo, si es que tú vas a trabajar con un hospital, envías el proyecto, Claro. y ese proyecto pasa por el comité de ética, ¿no? Entonces, es decir, por su propio comité de ética. Tú puedes tener también el respaldo de tu universidad, pero ellos igual lo van a pasar. Pues vas a tener como dos respaldos ahí, ¿no? Pero Ok. cualquiera de los informes tú deberías tener. Es necesario, en realidad, es parte del procedimiento. Claro. Y la última preguntita que tengo es, Sí. este trabajo está súper interesante, del hecho de poder relacionar, de poder mirar los efectos, ¿no?, de estas variables sobre finalmente la salud mental. ¿Tú has pensado en que podrían a futuro hacer investigación o plantear investigación No, no, no. y ya pensar de pronto en hablar ese efecto, ¿no? Más allá de mirar de pronto el tema negativo, estoy pensando en, de pronto, existirán algunos factores como la espiritualidad, la religiosidad, ¿no? O de Sí. repente ciertos rasgos que puedan estar modulando y hagan que esto, pues, no lleguen a tener, ¿no?, una salud mental inadecuada, ¿no? Como se está evaluando. Sí, 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 tienes toda la razón. En realidad yo me he dedicado mucho estos últimos años a investigar en psicología positiva, bueno, pero por estas cuestiones también coyunturales, como que me he dado un poco de énfasis a esto. Pero sí, tienes razón, hay muchos variables positivas, emociones positivas que pueden, pues, ser factores protectores, ¿no?, de la ansiedad, del miedo, la obsesión, etcétera, ¿ya? Nosotros estamos realizando un estudio justo con el profesor Wilman Vilca, Quiro, y con dos asistentes, dos señoritas de UPC, sobre la fuerza de fe, ¿no? Sí, sabemos que el Perú, como muchos países latinoamericanos, es un país religioso, no digo católico ni nada, sino religioso en general, ¿ya? Ujú. Y pues dentro de ello, junto con el doctor Plants, que es de la Universidad de Santa Clara, en Estados Unidos, estamos pues viendo cómo esta fuerza de fe, ¿ya? Puede modular un poco también el impacto de la ansiedad por el COVID en la salud mental. Eso es lo que estamos nosotros revisando, estamos viendo ahora con Whitman y nuestras dos asistentes también. Así que estamos en eso, porque sí, 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 tienes mucha razón, que es importante ver estos factores protectores, ¿no? No solamente, ojo, individuales, ¿no? Es decir, sabemos pues que el apoyo social, etcétera, también hay otros factores protectores grupales o familiares que también son importantes en ese sentido. Y otro aspecto que, por ejemplo, me comentaron en un rechazo que tuve de uno de estos artículos, porque bueno, no todo lo que uno escribe va a ser aceptado a la primera, ya siempre hay rechazos también dentro del proceso. Y uno de ellos justo en el artículo, justo en este que estoy presentando ahorita en la pantalla, el de ansiedad, uno de los revisores me decía, es un trabajo interesante e importante, pero es un trabajo transversal. Bueno, sí, es un trabajo transversal, ¿no? Es recoger, mostrar información en un solo periodo de tiempo. Y lo que él me decía, bueno, era un gerontólogo, ¿ya? Después lo busqué y lo googleé, investigador gerontólogo. Lo que necesitamos ahora, me decía, son estudios longitudinales. Necesitamos ahora son estudios longitudinales para saber si esto verdaderamente pues, se presenta de la misma manera en diferentes periodos de tiempo, lo cual tiene toda la razón, obviamente, pero eso involucraría otro tipo de diseño, otro tipo de proyecto, otro tipo de esfuerzo físico, mental y obviamente también económico. Así es. Gracias, muchas gracias. No, no, a ti por las preguntas. Bien, muchas gracias, Tomás. En realidad
se nos ha quedado un poco corto el tiempo al final, ¿no? Pero te agradecemos por la participación y las experiencias en investigación que has podido compartir con nosotros. Y esperamos en otra oportunidad volver a tenerte, pues, ¿no? Muchas gracias. Hay algunos que también quisieron hacer sus preguntas, pero el tiempo también nos está dando corto, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes en realidad. Acá está mi correo electrónico para quien ustedes puedan pues, escribirme o comunicarse conmigo para cualquier otra interrogante que tengan. Muchas gracias por la invitación y muy feliz de haber compartido esto con ustedes. Bien, muchas gracias. Ahora, estimados estudiantes, tenemos la parte de las ponencias de nuestros